Buen día, chicos. ¿Cómo están? Soy Miss Carolina nuevamente. En esta mañana de viernes 15 de mayo vamos a retomar el trabajo de la mañana realizando el área de ciencia y tecnología. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar el tema denominado organización de la materia viva. Organización. ¿Ya? Eh, es de repente nuevo o de repente ya lo conoces, ¿sí? Entonces vamos a ¿sí? No sin antes darte la bienvenida. Ya estás en quinto grado, has pasado un grado más, ya estás casi a puertas de terminar la primaria y eso hace que me tenga que esforzar más, que tenga que exigir un poquito más, a pesar de que estamos lejos, que no estamos en aula, como normalmente recibimos clases, es importante que nos exijamos a nosotros mismos, eh, ponerme metas, hacer mis tareas todos los días, presentarlas a tiempo. De esta manera voy a poder lograr realizar un buen quinto grado. Como todas las mañanas, siempre te repito, yo sé que a veces ya en algunos casos de repente, el profesor ya nos ha dicho siempre, ¿no? Pero es necesario que estés atento, que prepares tu lugar de trabajo, que trabajes siempre en equipo y escuches con mucha atención, ¿sí? Para poder desarrollar una buena clase. Si tienes alguna nota que hacer en algún cuaderno de apuntes, sería genial. Algún término nuevo que no conozcas, eso te va a permitir mejorar tu vocabulario, ¿sí? Así que todo aquello que te sirve y que esté a la mano, bien. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Importante, nuestro propósito. ¿Por qué estamos viendo el video? ¿Por qué estoy leyendo mi guía? ¿Ya? Y hoy nuestro propósito, ¿ya? Está enfocado en aprender sobre la organización de los seres vivos, ¿no? Seres vivos, seres con vida, ¿ya? Bióticos, en los diferentes niveles, tanto como individuos, es decir, de uno solo, como ecosistemas, que es el grupo de varios, ¿sí? Para lograr entender a los mismos, ¿ya? De manera individual o de manera colectiva o grupal, relacionándolos con otros organismos y con el medio físico. ¡Wow! Es un concepto bien un poco extenso, que tiene muchos términos. En lo que me va a permitir hoy día es aprender cómo están relacionados los seres vivos, los seres bióticos que ocupan un lugar en la Tierra, ¿no? El término organización desde ya me da luces de que hay cierto orden, ¿ya? Entonces organizar bajo cierto orden, bajo ciertas reglas. Entonces todo está en su lugar, todo lo que es la materia ocupa un lugar en el espacio y está ordenado. Entonces hoy día vamos a aprender eso, desde los seres individuales hasta los seres colectivos y su función. Y luego vamos a aprender, claro está, la función que ocupa cada uno de ellos. ¿Ya? Como siempre te dejo algunas preguntas para generar en ti la curiosidad, para generar en ti la interrogante, para que tengas, para pegarte ahí el bichito de que estés atento al desarrollo de la clase. Y hoy te he traído las siguientes preguntas. ¿Cómo está organizada la materia viva? ¿Cómo estará organizada la materia viva? Interesante. Organización, orden, ¿sí? Vamos a conocer hoy día. ¿Cómo te imaginas la organización de nuestro mundo? ¿No? Nuestro mundo, nuestra Tierra, el tercer planeta del sistema planetario solar. ¿Cómo estará organizado? ¿Bajo qué reglas? Y finalmente, ¿qué recuerdas o qué entiendes sobre ecosistema? Vamos a pensar, a ponernos a pensar, a notarlo y a respondernos luego, ¿sí? Estas interrogantes. Organización de la materia viva. Es la clase del día de hoy.
Y yo quiero que tú veas con mucha atención este gráfico, ¿sí? Este dibujo. Si bien es cierto que es muy animado de repente, todos los seres que de repente conocemos, ¿no? Tenemos ahí a los animales y a las plantas que están rodeando la Tierra, ¿no? Pero el mensaje que captamos en ellos es que todas las especies que conocemos o que tenemos conocimiento de que existen, ocupan un lugar en este mundo, en lo que se llama biosfera, que vamos a aprender más adelante. Y se necesitan unas a otras para poder subsistir y necesitan de todos los elementos, también de los abióticos como el agua, como el aire, como el sol, para poder prolongar su existencia. Y todos ellos están organizados de, si vemos a un individuo, tomamos un individuo, ¿sí? Vamos a tratar de verlo desde la óptica, desde lo más pequeñito que hay en su cuerpo hasta lo más grande que es su cuerpo y finalmente lo que él conforma en la tierra. No sé si me dejo entender. Son, creo que lo veas de esa manera. Desde lo más pequeñito, la partícula más pequeñita que hay en su cuerpo, ¿sí? Hasta completar el ser completo que representa, ya puede ser un animal o una planta, el objeto que lo que tú estés mirando en estos momentos, que tu raciocinio te esté indicando que captes. Y luego ese individuo completo, formado, organizado, cómo se relaciona con el mundo que nos rodea, ¿ya? Cómo se relaciona. Y eso nos va a dar la pauta para poder empezar. Bien, ahora vamos a explicar los tres niveles en los cuales se divide esa organización, ¿ya? De los seres vivos. El primer nivel que vamos a encontrar es el nivel químico. ¿Qué es el nivel químico? Este nivel se encuentra en los organismos, se encuentra organizado en los organismos porque constituye eh, precisamente los elementos químicos que encontramos en nuestro cuerpo humano. ¿Encontramos elementos químicos en nuestro cuerpo? Claro que sí. En la materia viva se tienen que dar los procesos de metabolismo, de irritabilidad, de conductividad, de crecimiento y reproducción. Y esto no se daría si en nuestro cuerpo no estuviesen contenidos los elementos químicos. Profesora, pero hablar de elementos químicos, de repente hablamos de elementos o partículas que de repente son dañinas para el cuerpo, ¿sí? Pero así como hay partículas que pueden dañar también a nuestro cuerpo, hay elementos necesarios que se encuentran en cada individuo, en cada órgano, ¿sí? Y que permiten que funcionen adecuadamente. Por ejemplo, en nuestro cuerpo encontramos el elemento que predomina en este caso es el oxígeno. Y si pudiéramos catalogarlos los de mayor concentración a menor, podríamos decir que el oxígeno es el elemento químico, el elemento, ¿sí? Que está contenido en el 65% de nuestro cuerpo. Es decir, vamos a encontrar 65% de oxígeno en nuestro cuerpo. Luego vamos a encontrar el carbono, ¿sí? Y el carbono se encuentra en menor proporción. Hay 18% de carbono en nuestro cuerpo. También encontramos hidrógeno. Encontramos 10% de hidrógeno en nuestro cuerpo. 3% de nitrógeno. 1,5% de calcio. 1% de fósforo. Así como
potasio, azufre y una serie de elementos, silicio, ¿sí? Porque luego más adelante vamos a ver la tabla periódica, vamos a encontrar una serie de elementos, incluso hasta la fecha se siguen descubriendo elementos químicos. Es decir, entonces, nuestro cuerpo, ¿sí? Requiere de estos elementos químicos que se encuentran eh, ya sea de forma individual como átomos o de forma compuesta en moléculas para ayudar al funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Sobre todo para ayudarnos con el metabolismo, ¿sí? Eh, todo esto es posible, ya, todo esto es posible para que nuestro cuerpo también pueda asimilar lo que comemos, ¿sí? Lo que comemos también. Y vamos a poder definir la parte química de esa forma. Lo que considera la parte biológica, bio tiene que ver con vida y logo tiene que ver con estudio. En el lado biológico, define a todo aquello que tiene vida. Y los seres con vida son seres abióticos, ¿sí? Y en este grupo, en este nivel biológico, vamos a encontrar que está subdividido, ¿ya? Y la subdivisión que vayamos a explicar más adelante, eh, según cómo vaya avanzando, ¿ya? Nos va a hacer referencia a una determinada jerarquía. Va a ir avanzando en cuanto a complejidad de organización, estando estos niveles compuestos por unidades básicas del nivel anterior. Es decir, para poder crear eh, un nivel biológico más superior, que es lo que vamos a explicar más adelante, necesito del nivel anterior para poder formar el siguiente. Bueno, ahí como que no se entiende mucho, pero cuando veamos el cuadro que te voy a explicar, lo vamos a entender mucho mejor, ¿ya? Esta organización es fundamental para las investigaciones científicas, la biológica, sobre todo para la medicina. La medicina, eh, tú sabes que está destinada a, propone en este caso el bienestar y propone la salud. Y están constantemente en estudio porque nuestros órganos, ¿sí? Nuestros órganos deben funcionar adecuadamente y la medicina entra a tallar cuando uno de ellos no funciona, ¿sí? Por diferentes motivos, ya sea por motivo hereditario, ya sea por motivo de contagio o simplemente de generación del órgano por alguna enfermedad. Entonces, eh, todo ello requiere del lado biológico, ¿no? Los estudios requieren del lado biológico. Y lo que encontremos dentro de él me va a permitir a mí entender un poquito más en el sentido del organismo, del cuerpo como individuo. Finalmente, el tercer nivel es el nivel ecológico, ¿ya? Y este nivel ecológico concierne al grupo, ¿ya? A los grupos de individuos, de poblaciones, de comunidades, ¿sí? Que se desarrollan en un ambiente en conjunto, como los ecosistemas, vamos a encontrar ahí los hábitats, ¿sí? El lado ecológico tiene que ver con toda la variedad, no solamente como el individuo humano, sino también toda la variedad que vamos a encontrar dentro de un determinado lugar, es decir, dentro de la biosfera, ¿sí? Del globo terráqueo, ¿ya? Entonces, estos son los tres niveles, ¿sí? Que componen el nivel de organización de la materia viva o de los cuerpos vivos. Bien, ahora vamos a trabajar los subniveles, es decir, las subdivisiones de los niveles que te presenté anteriormente, que son los niveles químicos,
biológicos y ecológicos. Estos tres niveles se encuentran subdivididos, ¿sí?, para un mejor estudio y una mejor comprensión de lo que esto significa. Entonces vamos a empezar con los subniveles. El primer nivel que vamos a encontrar es la unidad básica de la materia, ¿sí? La materia es todo aquello que ocupa un espacio y puede ser, se puede dividir en materia orgánica, inorgánica, en viva y no, explicado de otra forma, o también puede ser comprendida como aquello que es biótico y abiótico. Entonces, la unidad más pequeña que encontramos en lo que refiere a materia es el átomo, ¿ya? ¿Y qué es el átomo? Vamos a definirlo. Es la unidad básica de la materia, ¿sí? Está compuesto por neutrones, protones y electrones, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, que era lo que te mencionaba en el nivel químico, ¿ya? Un nivel, por ejemplo, de cloro, ¿no? Y por ejemplo, el cloro está conformado por 17 protones, 18 neutrones y 17 electrones, como para que tengas un ejemplo de lo que ese átomo significa. Este átomo es la menor cantidad en donde se encuentran las propiedades químicas, ¿ya? Las propiedades químicas. El átomo tiene sus partes también muy importantes, ¿no? Tiene su núcleo y su nube electrónica, ¿ya? Y es la unidad mínima de la materia. ¿Qué pasa si yo agrupo dos átomos, ¿sí? O de repente más, ¿sí? Si yo agrupo, ya no va a ser solamente un átomo, sino la sumatoria de estos va a formar algo, que es el siguiente subnivel del nivel químico. Si yo agrupo átomos, dos o más átomos, voy a formar lo que se conoce como molécula, ¿ya? Lo que se conoce como molécula. ¿Y qué es la molécula? La molécula es la unión a través de un enlace de dos o más átomos, ¿ya? Pueden estar compuestos, ¿sí?, por átomos iguales o átomos diferentes, ¿ya? Como en el caso del agua, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, que está compuesto por dos átomos. La molécula del agua está compuesta por dos átomos, hidrógeno y oxígeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿ya? También vamos a encontrar en nuestro cuerpo, como ya te expliqué anteriormente, ciertos átomos que cumplen una función importante, ¿no? Como por ejemplo la glucosa que es necesaria en cantidades necesarias para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. La glucosa es un átomo y es la combinación de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí? ¿Y cómo ingresan estos átomos a mi cuerpo? Porque suena raro que te digan pues que en tu cuerpo existen átomos, sí, pero estos átomos ingresan a mi cuerpo a través de los alimentos, ¿ya? Los alimentos que contienen glucosa son alimentos, los carbonatados, en este caso las harinas, ¿sí? Y los dulces. Entonces, ingresan a mi cuerpo como glucosa y sucede que también en mi cuerpo se separan, ¿sí? Y se componen, como te he dicho, si yo lo separaría, encontraría oxígeno, hidrógeno y carbono. Mira, hemos visto ya una molécula, Ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo hubiese o tendría yo que formar áreas, juntar, agrupar
varias moléculas, ¿ya? Si yo tuviera que agrupar varias moléculas, se formaría o estaría dando nacimiento a lo que se le conoce como célula, ¿ya? Y la célula es no la mínima expresión de la materia, sino es la mínima expresión estructural y funcional que poseen los seres vivos. Es decir, la célula tiene ya eh, gran carga química en su composición y todas estas moléculas químicas, con el solo hecho de agruparse, de juntarse, reaccionan unas con otras y cumplen una función importante, que es sintetizar. Ahora, la célula como la célula también contiene organelos, no contiene órganos, porque sus organelos se encargan de sintetizar, ¿sí? Entonces la célula, como unidad mínima funcional y estructural, que ya cumple eh, una función en nuestro organismo, ¿ya? Va a ser la siguiente, se va a componer por la sumatoria de muchas moléculas. Ahora, en los mamíferos, por ejemplo, nosotros también somos mamíferos, también omnívoros, si lo catalogamos en ese grupo, ¿sí? Eh, Vamos a encontrar muchas, pero muchas células en nuestro cuerpo, ¿ya? Yo, por ejemplo, hoy día te he traído como dato que en un caballo, ¿ya? En un caballo se han podido contabilizar gracias al estudio de la biología, ¿ya? Se han podido contabilizar 40 billones de células en su cuerpo. ¡Wow! Es un número muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos células en todos los tejidos, en todos los órganos que componen a este individuo, como para darte una idea más o menos de las cantidades. Ahora imagínate cuántos habrán en el cuerpo humano y lo vamos a ir investigando para también tener ese dato referencial. ¿Y qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo agrupo eh, o, claro, agrupo o junto varias células? Si yo agrupo varias células, estaré dándole nacimiento a lo que se conoce como tejido. Tejido. A ver, tejido, que mi profesora que hace mi mamá con sus palitos, no, otro tipo de tejido. Se refiere al tejido orgánico, lo que está en mi cuerpo, ¿ya? Y el tejido está compuesto por células con funciones y estas se unen para formarlas, ¿ya? Como por ejemplo el músculo, los músculos estriados, ¿sí? Que tienen largas células de composición muy largas, gruesas y de diámetro uniforme, ¿ya? Los tejidos también contienen proteínas que se contraen y se estiran y producen movimientos, ¿ya? También tenemos al tejido conectivo, ¿sí? Y también hay tejido en nuestra piel y cada agrupación de células en los organismos van a dar nacimiento a lo que se conoce como tejido. Ahora, si yo agrupo varios tejidos, ya sea de mi sistema digestivo, de mi sistema óseo, ¿sí? De mi tejido epitelial, yo los agrupo, ¿ya? Voy a formar lo que se conoce como órgano. Y bueno, de repente, tejido como que no es muy familiar para mí. Pero si a mí me mencionan la palabra órgano, yo ya voy a tener una idea más concreta, porque órgano pienso inmediatamente en mi corazón, pienso inmediatamente en mi estómago, pienso en mi riñón, en mi páncreas, porque son órganos que de repente yo he estudiado y tengo mayor familiaridad con ellos. Y sí, no estoy errado. Esos son los órganos eh, que consumados, es decir, se han
es posible que esos órganos existan gracias a la combinación, a la sumatoria de tejidos. Pero, ¿qué son los órganos? ¿No? Los órganos son aquellos que están formados por tejidos, ¿ya? Y que desarrollan una función importante en el cuerpo, ¿ya? Hay algunos órganos muchos más grandes, con funciones más importantes, pero incluso los órganos más pequeños que se alojan en nuestro cuerpo son necesarios, es decir, todos son necesarios y todos son importantes. ¿Y ahora qué pasaría si yo agrupo varios órganos? ¿Ya? Si yo agrupo varios órganos, voy a dar, ¿sí? Voy a dar, ahora voy a concluir en que se va a formar un sistema. Un sistema. Ah, ya. El sistema respiratorio, el sistema digestivo, sí, van a dar como nacimiento a los sistemas, ¿ya? El sistema es la agrupación funcional de órganos, es decir, en función. Cuando un grupo de órganos funciona bajo un mismo propósito, van a dar nacimiento a un sistema. Es decir, por ejemplo, en el sistema respiratorio, ¿no? Tienes ahí a los pulmones, tienes ahí al diafragma, tienes ahí a la tráquea, y todos estos órganos funcionales dirigidos a la respiración, a la oxigenación de nuestro cuerpo, se constituye como sistema. Otro sistema, el sistema digestivo, ¿cierto? Ahí tenemos a los intestinos, tenemos ahí al estómago, ¿cierto? Entonces, todos estos órganos en función, con la misma función de absorber nutrientes, de hacerse cargo de la digestión, ¿sí? En los cuerpos, entonces todos estos órganos en conjunto, bajo la misma característica de funcionalidad y propósito, estarían formando un determinado sistema, ¿ya? Y si yo agrupo varios sistemas, porque no solamente estoy hablando del sistema digestivo ni del sistema excretor, hay muchos más sistemas. Si yo agrupo todos estos sistemas, estoy formando un aparato. ¿Qué es un aparato? Es el conjunto de sistemas que lo que propicia es el funcionamiento adecuado del cuerpo, ¿ya? Entonces, los aparatos no solamente es de funcionalidad con una misma característica, sino es el conjunto de varios aparatos con diferentes funciones que hacen que en mi cuerpo, que mi organismo funcione de forma articulada para, eh, para promover estabilidad y que los cuerpos, los individuos puedan continuar con la vida, ¿sí? Si yo agrupo varios aparatos, ya, si yo agrupo varios aparatos, ya estoy dando nacimiento al organismo. Un organismo. He escuchado yo que existen los organismos vivos, claro, los organismos como individuos. ¿Qué cosa es un organismo? Es un sistema básico de vida, ¿ya? Una agrupación funcional de componentes inferiores, ¿ya? Con al menos una célula. Eso es un organismo vivo, ¿ya? Que puede ser un organismo, por ejemplo, las bacterias son organismos, ¿ya? Los seres humanos ya somos un organismo, los animales son un organismo, ¿sí? Porque son sistemas básicos de vida, ¿ya? Y estos individuos, ya como organismos, al agruparse, ya vamos a dar nacimiento al siguiente nivel, porque mira, desde la célula hasta el organismo estamos estudiando el nivel biológico que tiene que ver con la vida, ¿ya? Si yo agrupo varios organismos, voy a dar ahora como por resultado a la especie. ¿Y qué es una especie? ¿No? La especie ya viene a ser el orden
orgánico, ¿sí? En el cual esta especie tiene ya un ADN particular, perdón, tiene características físicas y puede reproducirse. Eso es una especie, ¿no? Vamos a encontrar especies de animales, especies de plantas y de una serie de organismos que vamos a ir viendo también. Si yo agrupo a muchas especies, ¿ya? Eh, voy a agruparlas, vamos a dar nacimiento a lo que significa población. Y población es la sumatoria, el conglomerado de muchas especies, ¿ya? La población. Veo, por ejemplo, en el mar, muchos peces de diferentes colores, de diferentes tamaños, ¿no? Los veo aglomerados ahí, comiendo, de repente les echo pancito, se amontonan ahí. Esta agrupación de diferentes pececitos de diferentes colores y diferentes formas y tamaños, me dan la idea de población, que es el momento en el cual muchas especies, ¿sí? Se agrupan, se aglomeran de su misma categoría y formarían una población. Ya, nosotros también somos, por eso dicen, que las autoridades, por favor, atiendan la queja de la población, ¿no? En este caso se refiere al agrupamiento de la especie humana, ¿no? Entonces, mira, estamos entendiendo algunos términos que me van a dar a mí luces de cómo se va organizando poco a poco los niveles de organización de la materia. Si yo agrupo a, a varias poblaciones, estaría formando lo que se conoce como la comunidad. Profesora, pero la comunidad, yo también lo estoy estudiando en personal social y para mí la comunidad es el lugar donde vivo, encuentro servicios, sí, y puedo encontrar la farmacia, encuentro los hospitales, la comisaría, claro. Eso lo hemos visto desde el lado de organización en nuestra sociedad. Pero la comunidad propiamente dicha, ya la comunidad propiamente dicha, son las agrupaciones de poblaciones, poblaciones que se desarrollan en un lugar, ¿no? En un determinado lugar, y estas comunidades se necesitan unas a otras para poder desarrollarse. Finalmente, si yo agrupo varias comunidades, estaría dando origen a los ecosistemas. Y los ecosistemas para nosotros ya no es un tema ajeno, ¿no? Porque los ecosistemas son las agrupaciones de estos organismos en los cuales se desarrollan en un entorno físico, ¿no? Y los ecosistemas lo que van a hacer es que van a determinar ciertas especies, ciertas comunidades, ciertas poblaciones, porque los ecosistemas ya tienen que ver con agua, ya encontramos ahí no solamente seres con vida, bióticos, sino también abióticos. Necesitamos del sol, necesitamos del agua, necesitamos del aire, de la tierra para pueda desarrollarse la vida, ¿no? Y el ecosistema es el lugar donde las poblaciones, sobre todo las comunidades pueden desarrollarse. Finalmente, todos estos ecosistemas, ¿ya? La sumatoria de los ecosistemas diversos que podemos encontrar en nuestro medio, la sumatoria de todo va a dar el subnivel más grande, ¿no? En donde están contenidos todos los subniveles. ¿Y dónde están contenidos? En la biosfera. Porque la biosfera ya es el lugar óptimo, ¿sí? El lugar en donde todos los ecosistemas tienen las posibilidades, ¿ya? De poder desarrollarse, como hemos visto, por ejemplo, ya conocemos que los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y todos ellos se dan en un ambiente mucho más grande, mucho más holístico. Y en este caso estamos refiriéndonos a la biosfera, ¿sí?
a la biosfera. Entonces, hemos visto el nivel químico, ¿sí? Que está subdividido, por eso dice subniveles, por los átomos y por las moléculas. También hemos visto el nivel biológico. Y ahora te he presentado yo los subniveles, ¿sí? Que me indica que el biológico está dividido por células, tejidos, órganos, sistemas, aparatos y organismos. Mira, de menor a mayor, de menor tamaño a mayor tamaño. El organismo ya es el cuerpo, el individuo, y la célula es la mínima unidad funcional estructurada, ¿sí? El siguiente nivel, ya el nivel que comprende las agrupaciones, el total, ya por decir así, está en el nivel ecológico. Y en el nivel ecológico, ¿sí? Vamos a encontrar desde las especies, ¿sí? Especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas que se desarrollan en una determinada biosfera, ¿ya? Entonces, estos son los subniveles de la organización de la materia. Vamos a estudiar cada nivel. Ya los hemos mencionado de forma rápida, de forma rápida. Y ahora vamos a ver los niveles. A ver, ahí está. ¿Cuál es el primer nivel? ¿Te acuerdas? Correcto. Ahí está pensando. El nivel químico, ¿cierto? El nivel químico. ¿Quién se encuentra en el nivel químico? Ya, pues en el nivel químico se encuentra como primer enlace, se encuentra el átomo, ¿no? Los átomos son las pequeñas partes más pequeñas de un elemento químico, ¿no? En ellos podemos encontrar el hierro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Hoy vamos a empezar a definirlo. Es la proporción más pequeña de la materia, tiene núcleo, protones, neutrones y órbitas de electrones. Y conserva las propiedades de los elementos químicos. Propiedades. Mira, te presento ahí al átomo. La proporción más pequeña de la materia. Interesante, eso es el átomo. No, eso es un átomo. Solo hidrógeno, oxígeno, eh, zinc, hierro, ¿ya? Como de forma individual, ¿ya? Ahora, si juntamos dos, vamos a originar a una molécula. Yo te di un ejemplo, ¿cierto? Correcto, yo sé que te acordabas. La molécula del agua. Quiero que veas ahí ese dibujito. Hay eh, dos círculos verdes con una H que representa a dos átomos de hidrógeno y una O, un rojo, que es oxígeno, ¿ya? Y esa es la molécula del agua. Y dice que la molécula puede estar formada por átomos iguales o diferentes. Iguales o diferentes. En este caso son diferentes porque tenemos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que es lo que forma el agua. Estas unidades conservan sus propiedades químicas, es decir, no se combinan, solo se asocian para formar una molécula, Y así como el agua, por ejemplo, el dióxido de carbono, encontramos muchos otros más componentes, compuestos de átomos que van a formar. El siguiente nivel es el nivel biológico, ¿ya? El nivel biológico inicia con la célula. Ahí tenemos una célula
que posee organelos, no son órganos, sino son organelos, ¿ya? Que cumplen una función de síntesis y se le conoce como célula a la unidad básica estructural de origen que ha originado a todo ser vivo. Tenemos células animales y tenemos células vegetales. También tenemos células eucariotas y procariotas según su evolución y según su funcionalidad. No son órganos los que poseen, porque no son como la de los seres vivos, que son un conjunto que están conformados por tejidos y por todo lo demás. No, son organelos que cumplen funciones de síntesis, ¿sí? El siguiente nivel que lo siguiente que vamos a encontrar en este nivel son los tejidos, ¿no? El conjunto de células forma tejidos. Y forma tejidos, aquí por ejemplo te estoy mostrando diversos tejidos, ¿ya? Que encontramos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los ciliados los ciliados o cilíndricos, que los encontramos en nuestras paredes intestinales, en nuestro estómago. Los epitelios planos, los cúbicos, que protegen los órganos, nuestra piel. Y estos tejidos son las agrupaciones de células de uno o de varios tipos, como las tienes ahí en la imagen, y desempeñan las funciones de recubrimiento. Esa es la función. Es el nivel del órgano. Si nosotros agrupamos muchos tejidos o varios tejidos, ¿sí? Vamos a originar un órgano. Entonces dice, el órgano es la unión de tejidos que actúan coordinadamente. Ya tenemos ahí al pulmón, ¿sí? Como el órgano principal en nuestro sistema respiratorio. Y si yo agrupo varios, voy a ocasionar que se desarrolle o que se realice un sistema, ¿ya? Anteriormente vimos al pulmón y acá ya no solamente encontramos al pulmón, sino encontramos a los bronquios, al diafragma, laringe, las narinas, las fosas nasales y todos ellos forman parte del sistema respiratorio, conjunto de órganos que realizan una función compleja. Vamos aumentando entonces eh, en el nivel de complejidad. Si yo agrupo varios sistemas, voy a obtener aparatos, ¿ya? El aparato circulatorio, el aparato locomotor, respiratorio, reproductor, excretor. Y dice que distintos sistemas con funciones relacionadas se agrupan formando un aparato, ¿ya? En complejidad es mucho mayor, ¿sí? Y también cumplen funciones, pero en este caso ya no individuales, independientes o en conjunto, sino todos estos en su conjunto, ¿sí? Todos estos órganos en su conjunto van a desempeñar una función relacionada, se relacionan unas con otras. Correcto. Que el organismo se desarrolle o funcione de una forma más completa. Y yo más o menos he traído esta imagen porque quiero que veas cómo es que se originan los organismos. Nosotros vemos allá a un niño, pero este niño tiene órganos, tejidos, ¿sí? Sistemas, aparatos, ¿ya? Y quiero que lo veas ahí. Es como que si yo lo pudiera separar en partes, lo pudiera dividir en partes a este individuo. Dentro de él voy a encontrar sus huesos, su sistema óseo, su esqueleto, voy a encontrar su sistema circulatorio, voy a encontrar al cerebro, a los nervios, a los tejidos, a los órganos.
¿Y qué es un organismo? Me dice. Es el individuo, estamos viendo ahí al niño, es el individuo compuesto por diferentes aparatos y sistemas. Aparatos y sistemas. Es la formación, la agrupación. Quiero que veas este gráfico porque representa de menos a más, por decirlo así. Lo primero que vamos a encontrar es el nivel químico, que está compuesto por los átomos y por las moléculas. Luego encontramos a la célula, al tejido, al órgano, a los aparatos y finalmente al organismo como nivel biológico, ¿ya? Como nivel biológico. Y vamos a encontrar aquí también otra imagen que también me va a explicar la célula, es la célula muscular. El conjunto de células va a formar un tejido, que son los músculos. El conjunto de músculos va a formar las paredes del corazón, en su mayoría el corazón. Y al unirse estos órganos, no solamente con las venas, con las arterias, con el corazón, capilares, etc., va a formar el sistema circulatorio. Y todo este conjunto de sistemas y órganos forman al individuo, es decir, al ser humano, ¿sí? Vamos a trabajar ahora el nivel ecológico, que comprende la parte en la que los individuos, el lugar en el cual los individuos no solamente cobran vida, sino que se desarrollan y se desempeñan relacionándose unos con otros, ya no como individuo, sino con el mundo que nos rodea, dentro de nuestra biosfera. El nivel ecológico. Vamos a empezar por las especies. Ya más o menos habíamos dicho, mira, está la especie humana, ¿no? Los niños, los ancianos, los jóvenes, las madres, los primos, ¿no? Todos ellos son de especie humana. ¿Y qué cosa es una especie? Son individuos con sus sistemas, con sus órganos, con sus aparatos, con sus tejidos, incluyendo sus átomos, sus moléculas, ¿no? Estos individuos tienen las mismas características físicas, ¿no? Físico de exterior, funcionales, sus sistemas, órganos, tienen la misma funcionalidad, y genética porque en ella llevamos nuestra información en raza, en color, en todo, ¿no? Capaces de tener descendencia fértil, ¿sí? Esa es una especie, pero no solamente está la especie humana. Ahí tenemos especies en plantas y especies también en animales. Lo que le sigue a la especie, es decir, si yo agrupo muchas especies, voy a obtener lo que se conoce como población. ¿Y qué cosa es la población? A ver, vamos a ver. En la imagen yo veo diferentes organismos bióticos, sí, con vida, ¿ya? Que viven en el océano. Entonces vamos a concluir que el grupo de individuos de una misma especie, ya sean plantas o animales, y se le va a considerar población porque viven en una zona geográfica determinada, ¿no? En este caso el mar, en este caso los océanos. Y esa es una población, ¿no? Es una población. Grupo de individuos, cada individuo, ¿sí? Con lo que ya le hemos visto anteriormente, sistemas, aparatos, órganos, tejidos, células, átomos, moléculas, ¿sí? Los individuos de la misma especie, todos son de la especie marina, todos son de la misma especie, y viven en una zona geográfica determinada. Si yo agrupo a muchas poblaciones, o varias poblaciones, voy a formar una comunidad. Mira, aquí está la comunidad, te la presento. ¿Encuentro individuos? Sí, encuentro varios niños, varias personas jugando, ¿sí? Individuos también en la especie animal, la especie humana, ¿sí? Y todos conviven, interactúan de forma recíproca unas con otras en un lugar determinado. Eso es una comunidad, ya, es una comunidad.
el grupo combinado de poblaciones, ¿ya? Que interactúan, se relacionan en un lugar determinado. Si yo agrupo varias, la sumatoria de estas me van a dar un ecosistema. Y en las comunidades, antes que me olvide de decirte, están compuestos por seres bióticos. Todos tienen vida sin excepción alguna. ¿Cuál es la diferencia con el ecosistema? Es que en el ecosistema no solamente vamos a encontrar a los seres bióticos, en este caso a las plantas, a los animales, a los seres humanos, ¿no? Acá vemos peces, vemos patos, vemos helechos, vemos árboles, sapos. No solamente vamos a encontrar organismos con vida, sino también vamos a encontrar elementos abióticos, como el agua, como el aire, como el sol, ¿sí? Que permiten que se realicen intercambios y se reproduzcan en un sistema estable. El ecosistema entonces dice que es la unidad formada por la comunidad biótica y la comunidad abiótica. Biótica que tiene vida y abiótico que no tiene vida, que producen un sistema estable y en él se realizan intercambios de energía, ¿sí? Estos cuerpos que llegan a un punto a extinguirse, porque sabes que los bióticos nacen, crecen, se reproducen y mueren, se alojan. Bien, entonces ahora vamos a trabajar la biosfera, ¿sí? Que es el lugar donde están contenidos todos los ecosistemas. En la imagen que te he traído a continuación vamos a encontrar una línea amarilla, ¿sí? Que va desde la superficie, ya sea del océano o de la Tierra, en este caso de la litosfera, a el espacio, en este caso a la atmósfera, ¿no? En dirección a la atmósfera. De ahí a 16 kilómetros, ¿sí? Hacia arriba, hacia la atmósfera, es donde se concentra el oxígeno y es donde es viable la vida. Pasado esos kilómetros, el oxígeno empieza a disminuir y va siendo más difícil concretar la respiración, ¿no? Entonces, estamos adentrándonos más al espacio, ¿sí? En donde la gravedad es casi nula, en donde, como te dije, por ejemplo, el ejemplo de los astronautas, para viajar y hacer sus estudios necesitan ir con una dotación de oxígeno, porque en el espacio no es posible la respiración. Y la biosfera está compuesta por la hidrosfera, que son las superficies o los lugares donde se contienen el agua, los ríos, los mares, los lagos. La atmósfera, que está compuesta por las capas de la misma atmósfera, donde está permitido, donde se contiene todavía el oxígeno. Y la litosfera, donde está nuestro suelo, rico en minerales, que a su vez también propicia la vida y el desarrollo de las plantas y de los seres vivos. Aquí hay otra vista de lo que sería la atmósfera, perdón, lo que sería la biosfera, si lo vemos desde arriba, del plano de arriba. Hidrosfera, donde están los mares. Litosfera, es donde nosotros podemos pisar, caminar, ¿sí? La atmósfera, que es donde se encuentra el oxígeno, y hay una línea que indica de dónde a dónde es la biosfera. Donde empieza el moradito en la parte superior, es donde ya va a empezar a disminuir la presencia del oxígeno, y es donde la vida ya no es propicia. Es por eso que nuestro planeta aloja vida, recepciona vida y produce también, porque nosotros poseemos una capa atmosférica que permite que el oxígeno contenido ahí pueda originar vida. Pero ¿qué cosa es la biosfera? Son los límites físicos aptos para la vida. Se extiende desde el fondo de los océanos hasta la faja de 16 kilómetros de la atmósfera, ¿sí? Eso es, ¿ya? Finalmente acá te he traído
un último gráfico, ¿ya? Esto es nuestro planeta Tierra. Desde su superficie hacia arriba, por decir así, ¿sí? Hasta la atmósfera, 16 kilómetros es posible la vida. Y en el nivel ecológico vamos a encontrar ahí el primer eslabón, que es la especie. El conjunto de especies va a ser la población de estos aves. El conjunto de poblaciones va a ser una comunidad, ¿no? Donde encontramos, mira, puedes ver, por ejemplo, una comunidad más extensa. Y esta comunidad, en relación con los seres tanto bióticos y abióticos que se encuentran en nuestra Tierra, van a propiciar que se forme el ecosistema. Y este ecosistema necesita de la biosfera, del espacio de la biosfera, del espacio físico, para poder, eh, para poder propiciar la vida, ¿ya? Entonces, hoy día nuestro tema lo que ha querido es explicarnos cómo se organiza la vida en la materia, ¿no? Toda la materia viva es organizada, ¿sí? En tres niveles: nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico, ¿sí? Entonces, yo creo que con estos conceptos que hemos explicado, ya vamos a poder desarrollar las preguntas que se nos plantearon en un inicio y nos va a permitir poder desarrollar y leer con mayor facilidad nuestra guía. Entonces, chicos, recuerden los tres niveles fundamentales para la organización de los seres vivos. Tenemos nivel, ¿cómo se llama el primer nivel? Nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. Todo eso se desarrolla en la biosfera. Muy bien, esto ha sido entonces nuestro tema de ciencia y tecnología. Es un gusto, como siempre, trabajar contigo a distancia. Y nos vemos la próxima clase con una nueva explicación del tema que continúa. Nos vemos. Chao, chao.